Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Vamos a alabarle. Sí, Señor, porque tú eres bueno, oh Dios. Vamos a elevar nuestras voces. Vamos a decirte: exaltamos, Dios, espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Sí, Señor, te exaltamos. Exaltamos. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo.
que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti, Señor. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Hola, es un gozo poder estar contigo el día de hoy nuevamente y poder compartir la palabra de Dios. Mi nombre es Carlos Josué Guevara, yo soy el pastor y líder de Somos Eclesía. Somos la iglesia en todo lugar, así que en donde quiera que estés el día de hoy, bienvenido. Donde quiera que estés el día de hoy, gracias por acompañarnos y por ser parte de lo que Dios está haciendo globalmente con su iglesia. Así que realmente para mí es un honor poder traer la palabra de Dios y poder terminar esta serie titulada Viviendo con Valentía. Hemos estado hablando durante el mes de febrero de lo que Dios hizo a través de la vida de Josué y que lo llamó a ser valiente. Y la primera semana hablamos un poquito
de cómo realmente él enfrentó cierta situación difícil que todos nosotros batallamos, pero mi deseo, al igual que todas las semanas, es que podamos vivir seguros y con valentía, sabiendo que Dios está con nosotros en lo que nos está llamando a hacer. Y sabes, él llamó a Josué a tomar una responsabilidad que antes tenía Moisés. Y Josué realmente tenía un zapato bastante grande que llenar, ¿no? Zapatos grandes que llenar. Y yo sé que él sabía eso y de alguna manera él lo hacía titubear. Pero vemos que lo llama Dios a Josué en este versículo 1:9 de Josué, y es uno de los versículos que yo sé es muy popular, es muy conocido. Dice, mi mandato es este, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y nos damos cuenta que Dios nos está llamando a ser valientes, a vivir valientes, pero para que pudiéramos hacer eso, al igual que Josué, en la primera semana vimos que teníamos que estar dispuestos a dejar el pasado atrás. Teníamos que estar dispuestos a aceptar esto nuevo que Dios nos estaba llamando a hacer, que Josué tenía que dejar ese pensamiento de simplemente soy un servidor, ahora soy el líder y Dios me está llamando a hacer algo nuevo. Y tenemos que estar dispuestos nosotros a hacer lo mismo, a dejar ese pasado atrás. La segunda semana también hablamos del hecho que no solamente debemos dejar nuestro pasado atrás, pero debemos dejar que Dios sane nuestra vida. Porque hay áreas en nuestra vida que en algún momento necesitan esa sanidad de parte de Dios. Habían dos en particular que hablamos la segunda semana y la primera de ellas es que Dios desea sanar nuestras heridas. Yo sé que hay heridas del pasado que Dios desea sanar y nos da tiempo. Antes, cuando Él nos llama a hacer algo, también hay un proceso de sanidad que Él desea hacer en nuestra vida. Y lo segundo que Él desea hacer es sanar esas heridas debido al dolor por tener que dejar algo, por tener que cortar algo de nuestra vida. Y vemos que cuando estudiamos ese pasaje en particular en la vida de Josué, él tuvo que circuncidar a estos hombres que habían nacido en el desierto durante esos 40 años con Moisés. Pero entonces sí había hasta cierta manera algo físico que ellos experimentaron de dolor que necesitaban sanar debido a algo que había sido cortado, algo que había sido roto en sus vidas. Pero también era algo que debían experimentar, un costo que debían de pagar para poder experimentar esa bendición de parte de Dios, poder tomar la tierra prometida. Y sabes que en algún momento, cuando respondemos al llamado de Dios, puede que también Dios nos llame en algún momento a hacer algo que nos va a costar hacer y que nos va a costar dejar o que nos va a doler el cortarlos de nuestra vida. Por ejemplo, el cortar una relación que quizás Dios te está diciendo ya por mucho tiempo que no es para ti. Y tener que quizás dejar una adicción o dejar un mal hábito o hacer cambios en tu vida que te van a costar, que te van a doler, pero que Dios desea sanar en tu vida. Quizás tienes que dejar esa comodidad a la cual estás acostumbrado para responder al llamado de Dios. Pero mi deseo, y que es realmente mi oración, es que podamos estar dispuestos a hacerlo. Porque, sabes, Dios desea hacer algo con esta generación que va a ser realmente de bendición para la siguiente generación. Va a haber algo que nosotros vamos a tener que estar dispuestos a pagar, a experimentar, que va a ser de beneficio para la generación de nuestros hijos, de nuestros nietos. La pregunta es si tú estás dispuesto a pagar ese precio, estás dispuesto a que Dios haga algo a través de ti que puede ser un poco doloroso, pero que va a ser de bendición para la vida de tus hijos, de tus nietos. Pero sabes, la semana pasada hablamos que la única manera en que nosotros podemos realmente vivir con valentía y dar esos pasos es si estamos fortalecidos con Jesús, si nos estamos llenando de Dios día a día, o estamos, como la mayoría de las personas, llenando nuestras vidas de medios sociales, ¿no? De Twitter, de Instagram, de esos famosos TikTok y de todo lo que esta gente está haciendo y de esos consumes a diario cantidad de horas de este contenido. ¿De eso estás llenando tu vida? ¿O estás llenando tu vida alimentándote con simplemente noticias y cosas que en algún momento afectan y generan temor en tu vida y pasas temeroso por todo lo que escuchas? ¿O estás llenándote de placeres, de vicios, de cosas que son dañinas a tu cuerpo? Sabes, amigos, si tú no te estás llenando de Dios, no puedes vivir con valentía. Porque para que podamos vivir con valentía, debemos de ser fortalecidos con Él. Para poder nosotros ser fortalecidos con Jesús,
podemos hacerlo de diferentes formas. Podemos ser fortalecidos a través de la alabanza, podemos ser fortalecidos a través de la oración, a través de su palabra. Esas son formas aplicables, tangibles, que nosotros podemos usar para ser fortalecidos por Jesús, para ser fortalecidos por Dios, porque esa es la única manera que vamos a nosotros vivir con valentía. Esa fue la única manera que Josué pudo vivir con valentía y estar dispuesto a hacer eso que Dios lo estaba llamando a hacer, para poder guiar al pueblo de Israel a tomar la tierra que les había prometido a sus antepasados. Él estuvo fortalecido y lo necesitaba hacer para poder hacer lo que iba a hacer, y vamos a estudiar eso el día de hoy. Iba a hacer algo que no era tan sencillo, iba a hacer algo que se veía imposible, y la única forma en que Josué lo pudo hacer es porque él había sido fortalecido por Jesús, estaba lleno de lo que Dios y de su Espíritu Santo en su vida, para poder estar seguro y confiado y con valentía dar ese paso que se veía imposible. Y el día de hoy yo sé que Dios nos está llamando a nosotros a hacer lo mismo, a que podamos creer lo imposible de Dios. Eso que en nuestros ojos se ve imposible. Algo que Dios dice, Dios, tú no puedes hacer eso. ¿O cómo vas a hacer eso? Y cuestionamos cómo lo va a hacer. Pero veamos qué fue lo que le dijo a Josué. Eso que se veía imposible. Y vamos a continuar esa historia. En Josué 6, versículo 1 al 2, dice: ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas, porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado Jericó, y su rey, y todos sus guerreros fuertes. Entonces vemos nuevamente, sabían que Dios les había prometido esa tierra, y aquí les estaba afirmando eso. Les estaba diciendo que ya les había dado esa tierra, ya les había dado la ciudad, al rey y a esos guerreros valientes. Pero tienes que ponerte a pensar, era una ciudad fortificada. Cuando nos ponemos a estudiar un poquito realmente esas estructuras en esos tiempos, que consistían en piedra, ¿no? Eran paredes fortalecidas de piedra, y que todas ese muro, la muralla que rodeaba Jericó, tenía más o menos de 2 a 5 metros de ancho y más de 5 metros de altura de roca sólida. Entonces, poder derrumbar esas paredes eran casi imposibles. O sea, tomaba demasiado esfuerzo, y si fuera en nuestros días, ¿no? Necesitaría cantidad de misiles o granadas, explosiones, para poder derrumbar algo que tiene esa profundidad y que tiene esa altura. Y dice que en ese tiempo era muy, muy común que dentro de esas murallas, de esos muros que eran súper anchos y súper altos, también habitaban personas y habitaba gente, que hacía aún más complejo el derrumbar ese tipo de estructuras. Pero Dios le dijo a Josué: te he entregado Jericó. O sea, ya está hecho, ya lo hice por ti. Aunque lo veas imposible, ya lo hice por ti. ¿Sabes? Dios hoy nos está diciendo lo mismo. Eso que quizá tú ves imposible, eso que quizá tú no tienes lógica, eso que quizá tú no entiendes y no lo vemos claro, Dios nos está diciendo: lo he hecho, o lo voy a hacer, Él lo va a hacer. ¿Y cómo lo va a hacer? Muchas veces no es para nada lo que nosotros pensamos en la manera que esperamos que Él vaya a hacer las cosas. Yo recuerdo cuando muchos años atrás, cuando Dios me llamó a empezar realmente a servirle en una manera ministerial, pensé que iba yo en ese momento, siempre he vivido alrededor de la música, y pensé que pues mi primer paso iba a ser ir a estudiar a Instituto Canción, ¿no? Ya sea México o Argentina. Pero Dios cerró esas puertas y abrió otras en una iglesia en la misma ciudad en la que vivía. Simplemente me estaba llamando a un cargo distinto, a un ministro de alabanza, cambiando de idioma. En ese entonces yo había crecido toda mi vida hablando español en una iglesia en español, y esta vez era en inglés, y fue un momento de esos próximos 8 años de preparación y crecimiento en mi vida, que era exactamente lo que Dios deseaba hacer, pero no era lo que yo pensé iba a ser, no era el plan que yo pensé Dios iba a usar para fortalecerme, para guiarme. Pero vemos que hace lo mismo con Josué. A Josué le dice: te he entregado esta ciudad. Y yo me imagino que Josué automáticamente pensó: bueno, acabamos
acabamos de circuncidar a todos estos hombres, están recién operados, están recuperándose, no son muchos tampoco, para tomar posesión de una tierra, una ciudad que está fortificada, que tiene una estructura demasiado fuerte de derrumbar con guerreros tremendos allá adentro. Señor, estoy seguro que tú me la vas a dar. Bueno, ¿en qué momento llegan el ejército y todo este equipo que tú vas a enviar para poder derrumbar y poder conquistar esta ciudad? Me imagino que esto fue lo que en su mente vino cuando Dios le dijo, te lo he entregado, te entregué esta ciudad. Veamos qué le dice en el versículo 3 de Josué 6. Le dice, tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Entonces nos damos cuenta que no fue lo que quizá Josué esperaba. Le estaba diciendo que era él y sus hombres. Me imagino Josué de haber pensado, pues, esta banda del pueblo, toda esta gente que está aquí recuperándose, que no tienen experiencia de guerra, y nos estás mandando a marchar, y solo por marchar, la gente de ahí se va a entregar y nos van a dar la ciudad. Eso es imposible, Señor. Estoy seguro que te has de haber equivocado. Tiene que haber otra manera. Eso no se ve lógico. Y no solo eso, Dios va a darle la estrategia de cómo lo va a hacer. Fíjate en el siguiente versículo 4 al 5. Dice, 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte posible que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Ponte a pensar. Les está diciendo que marchen, luego que griten, que hagan bulla, ¿no? Que soplen esos cuernos de carnero. Señor, tú definitivamente estás loco, ¿no? Te pasaste, Señor, con ese plan. Vamos a marchar, vamos a hacer ruido como locos y entonces esa va a ser la manera en la que tú nos vas a dar a este pueblo, nos vas a dar esta ciudad. Definitivamente no tiene lógica, eso es imposible que eso vaya a suceder. Sabes, en nuestra vida hoy, Dios nos dice que Él va a hacer eso que tú ves imposible, posible en tu vida. Pero el problema es que como no lo va a hacer en la manera que nosotros pensamos o en la manera que nosotros creemos, no lo hacemos. O pensamos, Dios, es que definitivamente tú te equivocaste. Señor, eres gracioso, me gusta tu sentido del humor, pero no tiene lógica. O sea, tú me dices que me vas a proveer, pero significa que te tengo que dar el 10% de lo que me das. O sea, no tiene lógica, Señor. Significa entonces que tú me vas a dar un nuevo trabajo, pero debo decirles que no estoy dispuesto a trabajar el domingo, pero Señor, eso no puedo hacerlo porque ¿qué si eso es lo que están pidiendo? No tiene lógica, Señor. O vas a restaurar mi matrimonio, pero tengo que ser yo el que tiene que ir a pedir perdón, pero ¿por qué si no fui yo? No tiene lógica, es imposible, Señor. Entonces lo trágico es que pasa que cuando Dios nos llama y nos dice que Él va a hacer eso imposible en nuestra vida, nosotros lo creemos siempre y cuando sea conforme a lo que pensamos o conforme a lo que creemos. Y si no pensamos que sea posible o si no es de acuerdo a lo que pensábamos o creemos, no lo hacemos. Y lamentablemente Dios no le permitimos que Él haga eso en nuestra vida. ¿Sabes que para que Josué pudiera tomar esa tierra prometida, él tuvo que creer en Dios en lo imposible? Porque era imposible pensar que eso iba a suceder al ellos marchar y hacer ruido, y al ellos marchar y gritar. Y estoy seguro que Josué de haber pensado, Señor, tú tienes un buen sentido del humor, es que eso se ve imposible de hacer. ¿Sabes? Yo sé que Dios, hay áreas en nuestra vida que vemos igual, que vemos imposibles y que Dios nos está diciendo, hazlo. Y la única manera de nosotros responder son dos. Sí lo haces o no lo haces. Si no lo haces, pues no hay mucho que te pueda decir, porque no estás obedeciendo a lo que Dios te está llamando a hacer, pero para que podamos vivir con valentía, para que podamos responder con un sí a lo que Dios nos está llamando y creer en lo imposible, debemos hacerlo de dos maneras. Primero, debemos responder inmediatamente. No debemos de pensarlo por mucho tiempo, no debemos de estar cuestionando, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Pero cómo va a pasar? Debemos de responder inmediatamente, porque ¿sabes cuál es el problema? Que cuanto más tratamos de entender cómo sucederá,
más nos demoraremos en empezar. Mientras más tratamos de entenderlo, mientras más tratamos de saberlo todo, más vamos a prolongar ese comienzo en obediencia a lo que Dios nos está llamando a hacer. Y no permitimos que realmente Él actúe en nuestra vida. Nosotros no respondemos en lo absoluto cuando nos quedamos esperando. ¿Sabes? Ahí en Josué 6, el versículo 6, dice: entonces Josué reunió a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca del pacto del Señor y asignen a 7 sacerdotes para que caminen delante de ella. Vemos entonces que él no se puso a pensar mucho tiempo, pero Señor, ¿cómo vamos a marchar y cómo? O sea, y quiero ver exactamente cómo es que eso va a suceder. Señor, explícame cómo se van a caer esas paredes a nosotros marchar y a nosotros hacer y gritar. No, Josué respondió inmediatamente. Él puso en marcha lo que Dios lo estaba llamando a hacer. ¿Y no te pasa a ti lo mismo? Que cuando Dios te llama a hacer algo y que se ve imposible, empezamos a cuestionar. Pero sabes, Josué nos está animando a que podamos responder inmediatamente. Unos meses atrás, cuando Dios puso en nuestro corazón y nos llamó a empezar este ministerio de Somos Eclesía, habían muchas interrogantes, pero nos llamó a continuar en este momento, en este espacio en línea y poder llegar a tu hogar y a lugares donde nos estás viendo y poder ministrar la palabra de Dios y decir: Señor, pero ¿quién lo va a ver? No importa. Dios me dijo empezarlo, ¿no? Y luego empezamos en esta localidad con servicios mensuales. Y Señor, pero mensual, ¿por cuánto tiempo? ¿Y cuál es tu plan? No nos dijo cuál, simplemente nos dijo: hazlo. Y sabes, de alguna manera yo entendí que el llamado de Dios, lo que Él nos estaba llamando a hacer, debíamos de responder inmediatamente y no seguir pensando, porque de nuevo, mientras más tratamos de entender cómo sucederá, más vamos a demorar ese proceso de comienzo en nuestras vidas. Entonces vemos que Josué respondió inmediatamente a lo que Dios lo llamó a hacer y así vivió con valentía, y nosotros podemos hacer lo mismo. Y lo número 2 que debemos hacer es que debemos hacer lo que nos pide. Debemos hacer exactamente eso que Dios nos llama a hacer, no hacer lo que tú crees que es mejor, no hacer lo que nosotros pensamos va a funcionar mejor. Es que, Señor, lo que tú me estás pidiendo no tiene lógica. En cambio, lo que yo estoy proponiendo sí tiene lógica, va a funcionar mejor. Mi plan es mucho mejor, Señor. Además, es de menos riesgo. Yo sé que nosotros pensamos muchas maneras, pero de nuevo, nos ponemos a cuestionar eso que Dios nos está llamando a hacer. Y sabes, he ahí otra vez el problema, que cuanto más cuestionamos el plan de Dios, menos lógica va a tener en nuestra mente. Mientras tú más te pones a cuestionar a Dios, menos lógica tiene, demoras ese proceso de comienzo en tu vida y nos perdemos de la oportunidad de que Dios haga algo imposible, de que Dios haga algo increíble a través de nuestras vidas. Vemos que Josué respondió inmediatamente a lo que Dios lo estaba llamando a hacer, puso en marcha a estos sacerdotes y al pueblo a marchar y a caminar y obedeció al pie de la letra lo que le estaba llamando a hacer. Fíjate lo que sucede en el versículo 15 de Josué 6. Dice: el 7º día los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores. Pero esta vez dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. Vemos que Josué hizo exactamente lo que Dios le mandó a hacer, que marcharan por 7 días alrededor de la ciudad y en el 7º día dieran 7 vueltas alrededor de la ciudad. Y vemos que él lo hizo exactamente como lo ordenó Dios. Para que lo pudiera hacer así fue porque él creyó en el Dios de lo imposible. Él creyó que Dios iba a hacer eso que sonaba imposible. La pregunta que tengo para ti el día de hoy es: ¿crees que Dios puede hacer eso que tú ves imposible en tu vida? ¿Crees que Él realmente lo puede hacer hoy? ¿Que Él puede responder? ¿Que Él puede hacer? ¿Que Él puede actuar? ¿O estás tratando de entender cómo lo va a hacer? ¿O estás tratando y cuestionándole el plan a Dios todo el tiempo? ¿Sabes? Dios está buscando a personas con quien Él pueda hacer lo imposible el día de hoy. Lo triste es que nosotros solo hacemos planes con las cosas que podemos hacer nosotros mismos. Nosotros nos ponemos o nos activamos o hacemos solo eso que somos capaces de hacer en nuestras fuerzas y no lo hacemos cuando Dios nos llama a hacer algo que se ve imposible. Y eso es un problema que realmente estamos enfrentando el día de hoy en esta sociedad, en la cultura en la que vivimos hoy. Es más fácil si Dios obrara diferente, no hiciera las cosas
de acuerdo a nuestro plan, de acuerdo a nuestra lógica, de acuerdo a lo que pedimos, de acuerdo a lo que deseamos. Pero sabes, Dios nos está llamando a que confiemos en Él, que confiemos en su plan. Y sabes, Josué nos demuestra que él confió en Dios, que él obedeció inmediatamente, hizo lo que Dios le estaba llamando a hacer, aunque se veía imposible, y creyó que eso imposible iba a suceder, de acuerdo al plan de Dios, así como él se lo había dicho. Y fíjate, terminando la historia en el versículo 16, un poquito más adelante, dice, en la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas, griten porque el Señor les ha entregado la ciudad. ¿Y qué hizo el pueblo? Gritaron. Gritaron y obedecieron y respondieron en obediencia a lo que Dios les estaba llamando a hacer. Y vemos cómo realmente Dios obró e hizo que eso sucediera. Pero de alguna manera tuvieron que activarse. El pueblo tuvo que obedecer y tuvo que hacer. Tuvieron que marchar, tuvieron que gritar. Hubo cierta acción de su parte para poder activar ese plan de parte de Dios a hacer lo imposible. Y saben, nosotros a veces en el proceso nos desanimamos. ¿Qué hubiese pasado si ellos no hubieran completado los 7 días? ¿Qué hubiese pasado si no lo hubieran hecho 7 veces en el 7º día? No sabemos. No sabemos si Dios hubiera hecho algo o no, quizá no. ¿Sabes? El problema nosotros es que tampoco muchos hacemos exactamente eso. Primero no respondemos al llamado, lo hacemos tarde, o cuando lo hacemos no lo terminamos o no completamos ese proceso de Dios y nos desanimamos en el proceso. Pero vemos y debemos de entender que Dios tiene un plan y nos llama a obedecerle y que lo hagamos inmediatamente y que lo hagamos exactamente así como Él nos llama a hacer las cosas. Fíjate lo que sucede en el versículo 20, cuando ellos hicieron exactamente lo que Dios les ordenó hacer. Dice, cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos del carnero, gritó con todas sus fuerzas, y de repente los muros de Jericó se derrumbaron, y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Y vemos que eso que se veía imposible sucedió, que Dios hizo lo imposible y Él cumplió la promesa que había sido dada a Moisés de darles realmente esa tierra prometida al pueblo de Israel. Y Josué pudo llevar al pueblo de Israel ante esta promesa, ante esta tierra. Y Dios hizo lo imposible en la vida de ellos. Pero Josué respondió inmediatamente y obedeció al pie de la letra lo que Dios le estaba llamando a hacer. Sabes, en nuestra vida hoy, Dios nos está llamando a creer lo imposible de parte de Él. Que vivamos con valentía en eso que se ve imposible en nuestra vida, que no tiene lógica en nuestra mente, que no entendemos en su totalidad, pero que respondamos inmediatamente, porque mientras más cuestionamos, mientras más nos atrasamos, menos vamos a nosotros tener la capacidad de movernos en esa dirección. Dios desea hacer eso en nuestra vida, pero debemos creer que Dios cumple sus promesas, que Él tiene un plan para nuestra vida que es perfecto, y debemos de responder inmediatamente y hacer exactamente lo que Él nos llama a hacer, porque sabes, no hay mejor lugar que estar en el medio de la voluntad y el plan de Dios para tu vida. Josué 1:9, para terminar de nuevo, dice, mi mandato es este: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Así que donde quiera que tú vayas hoy, a donde Dios te esté llamando hoy, a eso imposible que Él te está llamando a hacer hoy, quiero que recuerdes que debes de ser valiente, que debes de responder inmediatamente y que debes obedecer lo que Él te está llamando a hacer y con valentía esperar y ver cómo Él hace eso imposible en tu vida. Porque Él nos dice ahí que no estamos solos, pero que Él está con nosotros donde quiera que vayamos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, el día de hoy por tu palabra. Gracias porque tú nos recuerdas a través de Josué, Señor, que nosotros no estamos solos, pero que tú estás con nosotros, Señor, y que nos llamas a vivir con valentía, que nos llamas a vivir en obediencia y a responder inmediatamente, Señor, a ese plan que tú tienes en nuestra vida y a lo que tú nos estás llamando a hacer. Señor, mi deseo es que cada hombre, que cada mujer, que cada persona que está viendo, Señor, este video, esta enseñanza el día de hoy, pueda responder de esa manera,
pueda responder inmediatamente y que pueda responder en obediencia al pie de la letra lo que tú le estás llamando a hacer, Señor, y que ellos puedan sentir cómo tú les fortaleces, que ellos puedan sentir cómo tú, Señor, les das esa valentía para enfrentar, Señor, cualquier situación en su vida y poder ver cómo tú haces eso imposible, una realidad en sus vidas. Señor, declaramos, Padre, y creemos que tu palabra es verdad, sino que tu palabra es ese manual de instrucciones para poder, Señor, tener éxito en nuestra vida hoy. Padre, yo te doy gracias nuevamente por tu palabra. Gracias por esta serie de Josué, de vivir con valentía, Señor, que nos recuerda cómo tú, Señor, deseas obrar en nuestras vidas y nos llamas a obedecerte y a seguir tu llamado, Padre, en nuestras vidas. Te damos a ti toda honra y te damos toda gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amigos, solo quiero que recuerdes que el enemigo va a tratar de generar ese temor y pánico en tu mente y en tu corazón, con un montón de dudas, con un montón de incertidumbres. Pero mientras más tratamos de entender el plan y mientras más cuestionamos a Dios, menos lógica va a tener en nuestra mente y más vamos a demorar ese proceso de comienzo en nuestras vidas. Yo te animo a que confíes en Dios, como dice su palabra. Él está con nosotros donde quiera que vayamos. Él nos sostiene en su mano y nos está diciendo: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.